Hay muchas maneras de sufrir en esta vida. Puede uno pegarse en la esquina de la cama en el dedo pequeño y puede hacerte sufrir. Puede que tu esposo o tu esposa te griten o discutan y eso puede hacerte sufrir. Enfermedades que enfrentamos. Eso puede hacer que suframos. La pérdida de un ser querido puede hacer que suframos. Pegarte con un martillo en un dedo puede hacerte sufrir. Pero Pedro en esos pasajes no se está refiriendo al sufrimiento que enfrentamos en general. En estos pasajes Pedro no se está refiriendo a ese sufrimiento. Se refiere al sufrimiento que enfrentamos por seguir a Cristo. Al sufrimiento que enfrentamos por ser cristianos. ¿Se han dado cuenta ahí lo que dice Pedro? Versículos 13 y 14. Dice Pedro: ¿y quién podrá hacerles daño a ustedes si demuestran celo por lo bueno? Pero si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos. ¿Quién les puede hacer daño, dice Pedro, a ustedes? Si son celosos por hacer lo bueno. Pero si su sufrimiento es por causa de la justicia, ustedes son bienaventurados, dichosos, no tengan temor de ellos. Sabemos que Pedro les está diciendo esto a los que dirige su carta, aquellos que habían sido dispersados, a los de la diáspora, a los de Galacia, Capadocia, a los que estaban expatriados, a los que eran extraños en el mundo. Pero han sido escogidos, les ha dicho Pedro en los versículos anteriores, que ellos ya son un pueblo, que ya son pueblo. Pedro les dice que ya ustedes son de Dios y pertenecen a su pueblo, son de Él. ¿Quién les puede hacer daño por mostrar un celo por Dios? No les tengan miedo. Pedro sabe muy bien lo que es tener miedo. Pedro sabe muy bien de lo que les está hablando y se los quiere transmitir. Ustedes recuerdan que después de todo fue el apóstol Pedro que en el arresto de Jesús le preguntaron: ¿Tú eres uno de ellos? Y respondió Pedro, ¿qué respondió? ¿De qué hablas? Yo no te conozco. Y le dicen otra vez a Pedro: ese hombre, tú eres ellos, tu manera de hablar te delata. Y él empezó a maldecir. En Mateo 6, ¿recuerdan? Pedro temía a las autoridades. Él temía que lo fueran a arrestar. Él sabe qué es temer. Él sabe qué es tener miedo. Pero después de la resurrección, vemos a un apóstol cambiado. Después sí lo arrestan. Lo arresta el gobierno y les dice a ellos y a los demás que callen, que no hablen más en Hechos, no hablen más de ese Jesús. Pedro responde: ¿debemos de obedecer a Dios antes que a ustedes? Después de todo, también Jesús dice en el Nuevo Testamento: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que pueda hacer perecer tanto alma como cuerpo en el infierno. Jesús les está diciendo: no teman a sus apóstoles. Pedro lo sabe. Pedro ha pasado por un arresto. Pedro ha negado al Señor. Y les dice: más bien son bienaventurados si sufren. Por la justicia, les dice Pedro a sus lectores. Pueden estar seguros de que Pedro se acordó del sermón del monte. En el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús les dice 2 veces: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Versículo 10. Y versículo 11 dice: bienaventurados cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal
contra ustedes falsamente por causa de mí, de Jesús. Pedro les está recordando las mismas palabras del maestro a los lectores de Pedro, a los lectores de Primera de Pedro, a los de Galacia, a los expatriados, a los que tenían dificultades por su fe. Les está recordando las mismas palabras del maestro a estos cristianos perseguidos. Pero ellos pudieran sentirse muy atemorizados por el gobierno. Pero en última instancia, el gobierno no es su enemigo. Sobre todo un gobierno como el de Nerón. Pedro les ha dicho en el capítulo 2, versículo 13, que se sometan a las autoridades, que los honren. Las autoridades no son en última instancia nuestros enemigos. Las autoridades son puestas por Dios. El apóstol Pablo se los dice en Romanos: no hay autoridad sino la de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. En cualquier caso, las autoridades no son nuestros enemigos. El gobierno es motivo de temor, pero no para nosotros. Dice Pedro, no para ustedes que hacen la buena conducta, que hacen buena conducta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pedro? En otras palabras, ¿qué les está diciendo Pedro a estos cristianos? Estos cristianos, dice Pedro, deben de vivir maneras diferentes en medio de todo esto. Le dice a Pedro, estos cristianos deben de vivir con una buena conducta. Esa buena conducta que sea sinónimo de cuestionarse para los de afuera. Vidas donde los demás pregunten, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué tipo de persona es este cristiano? Vidas donde esposos y esposas deben de vivir de una manera sabia. En los versículos empezando, regresen al capítulo 3. Ahí les dice Pedro empezando: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos sus conductas, su conducta casta, respetuosa, puede que los ganen maridos que no eran cristianos. Así les dice Pedro, vidas donde se pregunten los demás, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué tipo es este? Vidas donde el esposo honre a su esposa, y así de manera mutua, de manera sabia, donde si el esposo no cree la palabra la esposa lo puede ganar, y igual el esposo. Vidas donde un grupo de cristianos no peleen, donde muestren ser compasivos, donde se mire un amor fraternal. Y sobre todo, dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, otra vez, citando al Señor Jesús, sino más bien bendiciendo, citando el sermón del monte en Mateo 5. Pero no nada más ellos, nosotros también. Nosotros también debemos de vivir una vida así. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo sufrimos por Cristo? ¿Cómo alguien puede cuestionarnos? ¿Cómo alguien puede cuestionar nuestro comportamiento hacia otros? ¿Cómo lo reflejamos a la sociedad? ¿Cómo lo reflejamos a nuestras familias? Miren, si estamos decididos a hacer lo que Pedro dice aquí, es por seguro que vendrá el sufrimiento. Eso es lo que Pedro dice en el versículo 17. Versículo 17 dice:
Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que hacer el mal. Pero muchas de las veces nos encontramos que el sufrimiento no hace a la gente más buena, sino la hace más mala. El sufrimiento muchas veces a la gente no la hace más buena, la hace más mala. Pero sufrir por ser cristiano o mostrar a Cristo es diferente. Sufrir por ser cristiano o mostrar a Cristo es diferente. Como les decía, nosotros sufrimos por demasiadas cosas en esta vida. Que la gente, en veces mucha gente habla de personas que sufren mucho. La gente dice, esa gente, a esa persona no le llueve, sino que le truena. Sufre de más. Pero como cristianos, ¿cómo sufrimos? Muy pocas veces sufrimos como cristianos. ¿Cómo se ve el sufrimiento cristiano? ¿Cómo se ven nuestros trasfondos del sufrimiento cristiano? ¿Cómo lo vemos donde nos desenvolvemos? ¿Cómo sufrimos por Cristo? Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Que diga el apóstol Pedro. Obviamente hay sufrimientos en otras partes del mundo a otro nivel. El ejemplo del hermano en Chiapas, ¿lo han escuchado? Donde es bien claro que en el pueblo que ministra dice que no quieren ver otro tipo de religión ahí. Y si lo hallan, lo matan en Chiapas. Ahí se ve diferente el sufrimiento. Por seguir a Cristo. Las iglesias subterráneas en China, el Medio Oriente, se ve diferente el sufrimiento en el Medio Oriente. La familia Spicer ha tenido que moverse de un lugar a otro, para poder mostrar a Cristo. Su fe es puesta a prueba. La fe de ellos, la fe de nuestro hermano en Chiapas es puesta a prueba también. Pero aquí en Estados Unidos, ¿cómo se ve el sufrimiento aquí? Más personal, aquí en Casa de Luz, ¿cómo se ve el sufrimiento? ¿Cómo sufrimos? ¿Cuáles son nuestros sufrimientos por ser cristianos? Bueno, diferentes maneras. ¿A qué le tememos? Aquí en Estados Unidos. Comentando ese rato, es el hermano, bueno, aquí ni sufrimos, tenemos sillas, aire acondicionado, café. ¿Nosotros qué vamos a sufrir? Aquí, ¿cómo se ve el sufrimiento en Estados Unidos? Con nosotros, ¿cómo se ve? El temor puede apoderarse de nosotros por lo que vemos venir en este país. Este país nos moldea a nosotros muy bien. Tememos a quedarnos sin nada. Tememos que si no tenemos lo suficiente, ¿cómo vamos a poder vivir? ¿Tememos a ser fracasados? Y que nos diga nuestra familia, ¿tanto tiempo tienes en Estados Unidos ya y no tienes nada? Tememos llegar a viejos y no tener por lo menos unos $10,000 y una casa pagada para poder vivir. Y los que han sobresalido más que otros, tememos a que de un día al otro se esfume todo lo que nos llega y podemos sufrir. La cultura de este país nos ha moldeado a nosotros y sutilmente nos ha puesto a prueba nuestra fe. Sutilmente prueba nuestra fe la cultura, sutilmente, si no tenemos demasiado, si no tenemos esto, y la cultura sutilmente nos pone a prueba y sufrimos por esas cosas. Muchas veces muchos de nosotros, los cristianos o en otra iglesia, dice el pastor, muchas veces se comparan con Abraham, pero en ciertos puntos de su vida nomás. Él era muy rico, así que yo puedo también ser rico. Si él era rico,
pero pocas veces cuando le pide que sacrifiquen a su hijo. No, ahí no, ahí. Ese es un texto que fue a él, pero él era rico, yo también. Otras veces con Job. No, él pasó por muchas cosas. Yo ni tantito me comparo al sufrimiento de Job. Y sigue así la comparación. Con David. David se comparan los cristianos siendo rey, pero cuando metió la pata con Betsabé, ¿no? Incluso cuando alguien cae en pecado lo menciona, dice, él cayó, que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué esperan de mí? Y seguimos así, la comparación. Pero nunca, casi nunca nos comparamos con un Cristo sufriente. No nos gusta. ¿A alguien le gusta sufrir? A mí no. ¿A alguien le gusta hacer burla de los demás? ¿A alguien le gusta que le digan fracasado? ¿A alguien le gusta que no tener lo que desea tener? ¿A quién le gusta que lo ultrajen en su trabajo? Si cuando dicen algo mal de nosotros a nuestras espaldas, nos encendemos y queremos justicia. Decimos, este habló mal, ¿dónde está? Quiero verlo, para que me las pague ahorita mismo. Anda diciendo algo que no. Nos encendemos, sufrimos porque hablan mal de nosotros, pero ser expuestos a sufrir por Cristo. Muchas de las veces no queremos. Pero Pedro les dice, no teman, si sufren son bienaventurados. Santifiquen a Cristo en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa a todo el que os mande razón de la esperanza que tienen, pero hacerlo con gentileza y reverencia. No teman, sufran por Cristo, háganlo, con su manera de vivir, su manera de actuar, en su trabajo, donde se envuelvan, incluso con un gobierno como el de Nerón. No teman. El gobierno de Nerón era muy malo, los mataba, sufrían, su fe era puesta a prueba. Y ahora les dice, para que todo el que demande preguntas de su fe, ustedes puedan responder. Ustedes puedan responder a ellos. Esto quiere decir que a todos los que nos pregunten y nos tiren preguntas, debo de responder todo, Pedro. ¿Esto quiere decir que debemos hacer eso? Después de todo, el versículo dice, en griego dice apologética, defiéndanse, listos para defender. ¿Esto quiere decir eso? Que debemos estar listos para si alguien demanda y diga, hey, respuesta a todo lo que nos demanden. Estos textos los han usado los que enseñan de este tipo de apologética, en sus apologéticas, para decirle a los cristianos que ellos deben de responder a todo lo que les manden, estar listos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que los cristianos no se deben de preparar y estudiar, no es eso a lo que me refiero. Pero dice Pedro, estar listos para presentar defensa a quienes lo demanden. Hay una historia de un doctor que sirvió en el norte de África. La leí en un libro de Don Carson. Dice que hay una historia de un doctor que sirvió en el norte de África, en clínicas ministrando a los musulmanes por mucho tiempo. Dice que ya tenía mucho tiempo sirviendo. Tiene una muy buena reputación en el cuidado piadoso de ser experto en curar heridas, de curar a sus pacientes. Y hay una historia de él que se ha infiltrado. Y es esta. Él estaba trabajando la herida de un paciente que tenía muy mal su brazo, dice. Y le explicaba cómo primero tenía que limpiar la herida para quitar todo tipo de infecciones y de gérmenes, como fuera posible, para que la herida no se infecte.
No queremos que se infecte la herida, decía. Después salga la situación peor. Y la paciente era mujer. Dice que por un momento pausó la mujer y le dijo: no, nomás es mi brazo. Le dijo: quisiera poder también tener un corazón limpio. ¿Qué ustedes responderían? ¿Qué ustedes responderían si tuvieran un posgrado o un degree en apologética en musulmán? El problema con el Islam es que no tiene un sacrificio que ofrecer, como el cristianismo. En última instancia, si Alá te acepta, es porque trabajaste muy duro. ¿Cómo está nuestra apologética en musulmán, en el Islam? Esto no significa lo que Pedro quiere decir aquí. Esto no significa que tengas un degree, que seas muy inteligente para dar respuestas a todo el que te demande respuestas y a todo el que te tire preguntas en tu cara. Lo que sí significa es esto: yo sé que tú tienes un corazón sucio, dice el doctor, como yo también, pero conocí a alguien que lo limpia muy bien. ¿Te gustaría que te dijera quién es? Con gentileza, dice el apóstol Pedro, con gentileza. El sufrimiento del cristiano no es sin sentido. Nuestro sufrimiento tiene esperanza. ¿Se han dado cuenta? Todo lo que suframos por causa de nuestro Señor es mejor que no sufrir. Porque estamos convencidos que un día habrá cielo nuevo y tierra nueva. Estamos seguros de que disfrutaremos la resurrección. Porque Jesucristo ya entró ahí, dice el escritor de Hebreos. Él abrió el camino para nosotros. Esto que pasamos aquí por ser cristianos no se compara con lo que ha de venir. Donde sabemos que Cristo está sentado, dice el apóstol Pablo, a la derecha del Padre y reina sobre ángeles, autoridades y potestades. Ahí está Cristo. La pregunta que nos queda a nosotros es si seguimos a un Salvador perforado de pies y manos y la herida de una lanza en su costado. Si seguimos a ese Salvador, nuestras vidas están marcadas por el sufrimiento por causa de Cristo. Seguimos un Salvador perforado y luego Él dice: el mundo me aborreció, a ustedes también. Si estamos tan comprometidos en mostrar a Cristo con nuestras familias, amigos, hijos, hijas, vamos a sufrir. Y eso es bueno para nosotros. Un sinnúmero de veces, ¿cuántos de ustedes sufren? Porque quisieran que cuando alguien mire su comportamiento de ustedes, diga: bueno, quisiera saber por qué te portas así. Y nosotros poder responder luego, tenemos un Salvador. Pero muchas de las veces no es así. Te comportas como tu Señor y lo primero que dicen: eso aquí no. Para ti está bien, pero para mí no, dicen aquí. Aquí no resulta bien. Resulta que cuando eres cristiano y se dan cuenta, ¿saben que eres cristiano? Más te ponen a prueba para ver cómo respondes.
A ver si muy, dicen. Y empiezan a burlarse y a ponerte a prueba de todo tipo de prueba. Te hacen de todo. Y si maldices o dices algo, dicen todos, como todos. Pero si ellos pueden, pero si tú te comportas bien y no maldices y resistes el sufrimiento, ellos puede que digan, creo que no podemos decir nada en contra de él. Aguantó todo lo que le tiramos. Nunca maldijo, nunca tiene rencor, bendice. Nuestro comportamiento alerta a las personas. Como respondemos, alerta a las personas. Como actuamos, alerta a los demás. Y Cristo dice, ustedes van a sufrir y no teman, porque ellos no pueden hacer nada mal contra ustedes. La pregunta que nos toca hacer entonces, ¿mi fe está siendo cuestionada? Donde yo me desenvuelvo. ¿Mi manera de vivir está previniendo a otros? ¿Que hay otro estilo de vida diferente? ¿Mi vida está siendo cuestionada día con día? ¿Los demás pueden ver que pertenezco a Dios? ¿A qué le temo? ¿A qué le tememos? ¿Qué debo cambiar? ¿Sufro porque quiero alentar a otros? ¿Y temo ser sinónimo de burla? Pregúntense ustedes mismos, ¿mi fe está siendo cuestionada? Hay otra historia que se filtró de unos pastores que tenían un muchacho que creció con ellos y es la misma. Don Carson en el libro lo dice. Dice que el muchacho creció, iba a la escuela y bien, fue a la escuela correcta, muy bien. Estudió para ser doctor, perfecto. Se casó con la mujer con la muchacha adecuada, muy bien. Misionero en África y servía como doctor, muy bien. Y hacía todo eso y toda la gente decía, bien. De la nada, dice que de la nada, el muchacho agarró, dejó a su esposa con 2 hijos y se fue con su enfermera. Y dicen que ellos se preguntaban, ¿qué fue? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Y dice que una vez él, hablando con el otro pastor, dijo, no sé qué pasó con este muchacho, que todo iba bien, y misionero, buena escuela. Y le dice el pastor, pues creo que le he dado vueltas a su vida, creo que no era cristiano. Repite otra vez, ¿no? Misionero en África, esposa, y dices que no es cristiano. Dice, no, dice, porque he revisado su vida y nunca he visto que su fe le cueste. Dice, después que era niño, buen muchacho, todos le aplaudían. Buena escuela, bien. Casarse con esa muchacha perfecta, muy bien. Dice, en ningún momento, dice, de su vida he visto que su fe fue puesta a prueba. Y ahora se va con la doctora y el muchacho dice, ustedes son los primeros que él era el que estaba más sorprendido que ellos. Ahora no me aplauden, dice. Si toda la vida me aplaudieron. Nuestra fe nos está costando, donde nos desenvolvemos. Nuestra fe está siendo cuestionada. Ustedes mismos cuestionan su fe. Pedro dice, no temamos. Sufrir por Cristo es mejor. Estar con Cristo es mejor. Cualquier otro sufrimiento es vano. Y no estoy minimizando el dolor del sufrimiento. Pero cualquier otro sufrimiento al lado de sufrir con Cristo es pequeño. Sufrir por ser cristianos es una honra para nosotros. Sufrir por presentar el evangelio a nuestros amigos, familiares, eso conlleva a tener una buena conducta. Eso conlleva a
a sacrificar tiempo, conlleva a vivir de una manera diferente a los demás. ¿Qué podemos hacer? Pregúntense ustedes mismos, ¿dónde estoy fallando? ¿Dónde mi fe no está haciendo prueba? ¿Dónde necesito hacer cosas? Pregúntense ustedes mismos y anótenlo en sus notas o donde quieran y digan. Y recuerden que sufrir con Cristo es mejor. Y recuerden las palabras del apóstol Pedro: no teman, no puede nadie hacerles daño. Yo estoy con ustedes, dice Jesús, hasta el fin del mundo.